Vale, listo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, a ver, ya vieron generalidades y célula, ¿no? Vamos a empezar entonces a ver lo que son virus. Y bien. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a comenzar. Para empezar, pues, vamos a ver la definición de lo que es un virus. Un virus viene a ser el agente infeccioso más pequeño que existe. Y como tal, pues estos no son seres vivos. ¿Por qué no son seres vivos? Bueno, pues porque los seres vivos tienen un metabolismo que les permite pues cumplir con las funciones básicas de los seres vivos. En cambio, los virus pues no tienen ningún tipo de metabolismo y tampoco llevan a cabo una reproducción como tal. Entonces, pues no se consideran como seres vivos. ¿Qué es lo que hacen los virus entonces si no se reproducen? Pues llevan a cabo algo que se llama replicación, es decir, que se van a multiplicar, pero a costa de otros organismos, ¿ok? Ujú. Y bueno, tenemos aquí algunas de sus características. Los virus aproximadamente miden de 20 a 300 nanómetros de diámetro, o sea, pueden ser muy pequeñitos. Van a contener un solo tipo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, dependiendo del genoma de cada virus. Su ácido nucleico va a estar rodeado por una cubierta de proteínas que a su vez puede estar rodeada por una membrana extra que va a contener lípidos. Y bueno, como ya lo mencionamos, los virus se van a replicar únicamente a costa de otros organismos, en este caso de células vivas. Cuando nosotros sufrimos una infección por virus o una infección viral, pues puede que ésta tenga muy poco o ningún efecto en la célula hospedadora o, en cambio, puede que tenga un efecto tan grave que pueda causar pues lo que es el daño o la muerte celular. Entonces, bien, ahora vamos a su clasificación. Dependiendo de si el virus tiene o no esta última cubierta o membrana de lípidos, se van a clasificar en dos categorías. Tenemos a los virus desnudos y a los virus cubiertos. ¿Cuál es la diferencia o cuál sería la función de esta pequeña membrana? Bueno, los virus desnudos son virus que están adaptados y preparados para sobrevivir mejor en lo que es el medio ambiente, mientras que los virus cubiertos están desarrollados para sobrevivir dentro de un huésped y poder evitar pues lo que es el sistema inmunológico. De esta manera, ambos virus lo que buscan pues es continuar con su replicación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí una imagen de lo que es un virus. Y bueno, aquí lo que nos Perdón, señala, doctora, disculpe que la interrumpa. sí, ¿Ya cambió de diapositiva? sí, no se ve, ¿verdad? No, creo que se quedó trabada como en la primera. Ah, ya. Ahí está, aquí. Entonces, bueno, tenemos lo que es al virus, pero cuando hablamos de virus, necesitamos hablar de algo que se llama virión. El virión o partícula vírica va a ser un genoma de ácido nucleico que se encuentra empaquetado en una cubierta de proteínas que también recibe el nombre de cápside o una membrana o envoltura. Es decir, es la unidad constitucional del virus, vaya. Y bueno, este virión también va a poder contener algunas enzimas esenciales o enzimas accesorias que van a facilitar la replicación inicial del virus dentro de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, bien, aquí tenemos en la imagen lo que es el virus y tenemos pues también lo que vienen siendo pues las partes que componen al virus, ¿no? Entonces aquí podemos apreciar lo que es la cápside, que es esta parte verde de aquí. Tenemos lo que es la nucleocápside, que sería esta pequeña cubiertita verde que se alcanza a ver aquí, cuya única función pues es proteger el material genético. Y bueno, aquí dentro vamos a encontrar ya lo que son algunas proteasas y pues otro material que requiere nuestro virus para llevar a cabo su replicación. Entonces, bien, vamos a pasar a la siguiente. Y para esto vamos a hablar de lo que son las proteínas virales. Permítanme un momentito.
Ok, listo. Disculpe. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son las proteínas virales. Las proteínas virales, pues como su nombre lo dice, son proteínas que se encuentran en los virus. Y estas proteínas, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues van a participar formando algunas estructuras en el virus, como lo son espículas, fibras, algunas placas o tubos. Y estos lo que van a hacer es que van a permitir la interacción entre el virus y la célula que van a infectar. En este caso encontramos pues dos tipos, ¿no? Tenemos a las que forman estructuras y tenemos también otro tipo de proteínas que van a participar únicamente como transcriptores del ácido nucleico viral. Como ya sabemos, pues cuando se hace la duplicación y replicación del material genético, es necesaria la intervención de algunas proteínas para poder replicar pues este mismo material, ¿de acuerdo? Entonces, pues el virus va a contar con estos dos tipos de proteínas, las que forman alguna estructura dentro de su parte exterior o las que entran en su transcripción como tal. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar ahora de lo que son los ácidos nucleicos virales. En este caso, los virus, pues como ya mencionamos, pueden contener un solo tipo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. Y pues, ¿cuál es la función de este ácido nucleico? Este ácido nucleico lo que va a hacer es codificar la información genética que el virus necesita para poder llevar a cabo su replicación, que vendría siendo pues la función del ácido nucleico en cualquier otra unidad orgánica. En este caso, el ácido nucleico puede encontrarse ya sea en cadena sencilla, en cadena doble, circular o de manera lineal, y puede estar segmentado o no segmentado. Y bueno, aquí tenemos la imagen de lo que viene siendo un virus en la parte exterior, y pues en la parte interior nos representan lo que viene siendo su ADN, que pues si podemos observar se encuentra en una formación circular de cadena segmentada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, vamos bien. Bueno, voy bien. Igual. Ok, bueno, entonces pasamos a la siguiente. Vamos a hablar ahora de lo que es la cápside de los virus. Esta, como ya habíamos mencionado, pues se encuentra conformada de proteínas. ¿Cuál es la característica de esta cápside? Pues que esta estructura del virus va a poder presentar diferentes formas dependiendo de la disposición y la manera en que estas proteínas interactúen. Entonces, bueno, aquí tenemos un virus que en este caso sería un virus cubierto o desnudo. ¿Cómo lo ven? Ese es envuelto. Un virus cubierto o un virus envuelto, exactamente. Y bueno, si podemos apreciar aquí en la imagen, en amarillo tenemos remarcado lo que es el genoma del virus o su material genómico, o sea, el ácido nucleico. Alrededor, esa bolita roja que se ve o cafecita vendría siendo su nucleocápside. Y todo lo que está en color rosita, pues sería la cápside del virus. Esta parte rosita es la que puede tomar diferentes formas dependiendo de cómo interactúen las proteínas que conforman a esta estructura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué formas pueden tomar estas cápsides? Vamos a tener principalmente tres. Tenemos las cápsides de simetría cúbica. Estas van a formar un patrón icosaédrico, o es decir, pues una figura que tenga 20 caras, como esta que se puede ver aquí, que parece un circulito. Esta vendría siendo la más común. Después tenemos a los virus que tienen una cápside con simetría helicoidal. En este caso, las subunidades proteicas se van a unir periódicamente al ácido nucleico viral y van a formar una hélice, como se ve aquí. En este caso, la parte azul vendría siendo nuestro ácido nucleico, que se encuentra pues en forma de hélice, y lo que va a hacer la cápside, o sea, las proteínas, es que lo van a rodear tal cual. Entonces, pues si se dan cuenta, la parte de adentro es como una espiral y la parte de afuera
pues es esa misma espiral que va recubriendo a la espiral interior. Este sería el de simetría helicoidal. Y por último, tenemos a lo que vienen siendo las cápsides con estructuras complejas. En este caso, las formas van a variar y puede que no presenten una simetría. Por ejemplo, en este virus de aquí. En este caso, pues si se dan cuenta, la cápside es toda esta parte verde. Y pues a comparación de las anteriores, esta no tiene una simetría. ¿Por qué? Porque pues si yo hago una línea acá, lo que tengo yo arriba no es lo mismo que yo voy a tener abajo. Y sin embargo, esta forma tiene una función específica. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bien. De acuerdo. Ahora, regresando a la imagen, disculpen, a esta imagen, ya hablamos de lo que es la cápside. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo esta de afuera, la envoltura del virus. Esto solamente va a aplicar pues para los virus envueltos. Como ya dijimos, podemos encontrar dos tipos de virus, los virus desnudos o los virus envueltos, dependiendo de la presencia o ausencia de una membrana extra que va a cubrir a lo que es la nucleocápside. Esta membrana se va a derivar de la misma membrana nuclear o citoplasmática de la célula. Es decir, el virus va a usar el material de la célula, ya sea de su membrana nuclear o de su membrana citoplasmática, para formar su propia envoltura. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí tenemos la imagen que se ve lo que viene siendo nuestro ácido nucleico o el material genético. Esto que lo envuelve pues es la nucleocápside, la cápside como tal, y aparte, alrededor tenemos otra envoltura. Esta imagen de aquí entonces lo que nos representa es un virus envuelto. Y pues ahorita nos vamos a enfocar en esta envoltura que se encuentra en la parte exterior. ¿Ok? Y bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, Ok, Todo va bien. muy bien. Entonces vamos a comenzar ahora con lo que es el ciclo de replicación de los virus, ya sea por virus de ADN o virus de ARN. Y bueno, este ciclo de replicación va a constar de las siguientes etapas. Tenemos una etapa de adsorción, una etapa de penetración, una etapa o periodo de latencia, también conocido como periodo de eclipse, una etapa de maduración, una etapa de síntesis y la última que vendría siendo la liberación. Entonces vamos a comenzar a hablar de cada una. Primero tenemos la etapa de adsorción. ¿Qué es lo que va a hacer en esta etapa nuestro virus? Bueno, pues aquí el virus se va a unir a la membrana de la célula que va a infectar. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a hacerlo interactuando con los receptores de la célula. En este caso, la adherencia se va a dar de forma específica con lo que es un antirreceptor, es decir, una de las proteínas virales que tiene pues nuestro virus se va a adherir a un receptor de la célula, pero lo va a confundir, digamos, entonces esa célula en lugar de buscar al receptor que necesita, pues va a confundirlo con el virus y va a atrapar, por decir así, al virus. Entonces, esta es la primera fase, la de la absorción. Después tenemos la segunda fase, que es la fase de la penetración. Y pues como su nombre lo indica, va a ser la fase en la que el virus va a entrar a la célula como tal. ¿Esto cómo lo va a hacer? Bueno, pues va a hacerlo llevando a cabo algunos mecanismos que se conocen como mecanismos de translocación, ya sea por endocitosis o por fusión. En este caso de la fusión se refiere a los virus que son cubiertos. La membrana del virus, pues al estar hecha de la misma membrana de la célula lo que va a hacer es pues que va a reintegrar ese pedazo de membrana a su propia membrana y pues el material genético del virus va a ser liberado al interior. Después tenemos lo que es el periodo de latencia o periodo de eclipse. En este periodo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues una vez que el virus ya penetró a la célula, va a desaparecer lo que es su cápside y entra un periodo que se conoce como decapsidación. Es decir, el virus lo que va a buscar pues es liberar su material genético. Y bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente etapa, que sería la 4, la fase de maduración o fase de síntesis. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer?
Bueno, pues se van a sintetizar las proteínas virales que son necesarias para la replicación del ácido nucleico del virus y con ello pues vamos a formar nuevos virus. Además, una vez que se termine de replicar el material, pues el virus, en este caso si era cubierto, va a buscar formar nuevamente lo que son sus nucleocápsides y sus membranas. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues el virus va a sintetizar su propio ARN mensajero. Este ARN mensajero va a ser incluido en el genoma celular de la célula que infectó. ¿Y qué es lo que va a hacer esta célula? Pues va a empezar a ensamblar los diferentes componentes, pero en lugar de sintetizar proteínas o algún tipo de enzima necesaria para nuestro organismo, pues se va a encontrar sintetizando lo que son nuevos virus. Y con esto pues se mantiene el ciclo de replicación. Ya por último tenemos lo que es la etapa de liberación. En este caso, la célula, a través de una lisis celular o una exocitosis, pues va a liberar al organismo nuevas réplicas de este virus. En este caso, si el virus es cubierto, pues va a arrastrar algunos componentes de la membrana para formar nuevamente lo que es su envoltura. Ahora bien, aquí en esta etapa de liberación, ¿por qué se dice que es mediante lisis o exocitosis? Pues hay una de dos opciones. El organismo se da cuenta de que lo que acaba de sintetizar no es parte de sí mismo, o sea que no es algo que el cuerpo sintetiza de manera natural. ¿Y qué es lo que va a hacer la célula? Pues se va a autodestruir. ¿Para qué? Para tratar de evitar esta infección. Pero esto, lejos de ser pues algo útil, lo que va a terminar pasando es que libera estas réplicas de virus al organismo. Y si no, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues pasa la exocitosis. La célula no se da cuenta de que está infectada, de que está fabricando virus, y pues una vez que termina la síntesis de su material y de sus proteínas, pues va a liberar lo que acaba de producir, no se lo va a quedar. Entonces, de esta forma, el virus, una vez que entra al organismo, pues sí o sí se va a replicar y va a continuar con su ciclo, ya sea porque el organismo se da cuenta de que está haciendo algo mal o pues porque no se da cuenta y el virus continúa de infiltrado en las células. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos, con el ciclo de replicación? No, No. Yo tengo una duda. Esto se da en todos los virus, ¿verdad? Sí, no importa si Ah, ok. son cubiertos y descubiertos. Lo único que va a cambiar es esta última Ujú. parte. Una vez que termina de formar el virus y su cápside, ya depende ahí si es cubierto o descubierto, si va a usar la membrana de la célula para formar la última envoltura. Si es cubierto, va a formar una envoltura extra y si no, pues así se va a quedar, únicamente con su cápside. Ah, ok, muchas gracias. Sí. Ok, entonces vamos a pasar, pues aquí tenemos una imagen, ¿no? Aquí se ve explícitamente qué es lo que pasa. En este caso, esta es la replicación de un virus con envoltura. Primero se absorbe, o sea que el virus interactúa con la célula, la engaña y pues lo que va a buscar es acercarse a la célula. Después empieza la fase de penetración, en la que el virus busca liberar su material genético dentro de la célula. Y pues lo que podemos ver ahí es que la envoltura del virus se va a fusionar con la membrana de la célula y libera al interior lo que es la cápside con el material genético adentro. Luego viene la etapa de la decapsidación, o sea, la cápside se elimina y empieza la invasión del material genético. Luego en la etapa de latencia, pues es cuando el material genético apenas se está infiltrando y se está mezclando con el genoma de la célula. Luego viene la etapa de maduración y síntesis, que es cuando la célula empieza a producir y a ensamblar las diferentes partes necesarias, pues para formar más copias de este virus. Después viene la etapa de ensamblaje, donde todas estas partes que acaba de construir, pues las va a volver a armar en el orden que el material genético le está diciendo. Y pues ya por último, en este caso, si se dan cuenta, se están liberando a través de exocitosis. Esto quiere decir que, ¿qué? Pues que nuestro organismo no se dio cuenta de la presencia del virus, por lo tanto la célula se acaba de convertir en una fábrica de virus. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ciclo pues ya explicado en la imagen. Ahora bien,
¿Qué mecanismos genéticos utiliza nuestro virus para mantenerse, pues, eh, con vida? Tenemos en primer lugar a lo que es la mutación. ¿Qué va a ser la mutación? Cualquier cambio en la secuencia de pares de bases del genoma de cualquier organismo susceptible a ser transmitido a la progenie o a sus descendientes. En este caso, las mutaciones pueden ser inducidas, adicionadas, delecionadas o pueden suceder de manera natural y espontánea. En otras palabras, van a ser cambios en las secuencias de pares de las bases del genoma. Y como podemos ver aquí, pues hay un cambio, ¿no? O sea, están estos pares de bases y pues si se dan cuenta en la mutación, ¿qué es lo único que van a hacer? Va a ser un cambio en su secuencia. No se van a agregar más, no se van a quitar más, únicamente van a cambiar como su orden. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Después tenemos lo que es la recombinación. ¿En qué consiste la recombinación? Bueno, pues perdón. Esta recombinación va a ser la formación de nuevas combinaciones, dándoles una nueva disposición a los genes dentro del cromosoma. Es decir, va a mezclar cosas con cosas diferentes y las va a ordenar de manera distinta, como podemos ver aquí en la imagen. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro virus? Bueno, pues este mecanismo de recombinación va a dar origen a la producción de progenie viral o descendientes virales que tengan rasgos que no se encuentran en las partículas que le dieron origen. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Digamos que un virus no sé, de color azul se mezcla con este virus de color rojo y si se da la recombinación, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que los virus que salgan después de la unión de estos dos, imagínense que salen de color amarillo. No tiene nada que ver el virus resultante con los virus que le dieron origen. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Las cadenas del ácido nucleico se van a romper y parte del genoma de una partícula viral se va a unir con otra parte del genoma del segundo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues aquí tenemos la imagen, ¿no? Tenemos una imagen de unas cromátides hermanas. ¿Y qué es lo que van a hacer en la recombinación? Pues si se dan cuenta, un pedacito de la cromátide roja se pasa al azul y el azul le pasa un pedacito a la roja. Y pues estas se van a combinar. Entonces, de esta nueva combinación de material genético, pues va a salir un nuevo virus completamente diferente a estos dos, con unas características únicas. ¿De acuerdo? Ujú. Y bueno, pasamos al siguiente. Ahora hablamos de lo que es transducción. ¿En qué consiste la transducción? Bueno, pues este va a ser un proceso mediante el cual el ADN se transfiere desde una bacteria a otra mediante la acción de un virus. Ok, entonces, bueno, continuamos con lo que estábamos diciendo, que en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues el ADN se va a transferir de una bacteria a otra a través de la acción de un virus. Imaginemos que el virus va a cumplir la función como de un mosquito. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues aquí tenemos la imagen, ¿no? Tenemos un virus fago y una bacteria con cierto material genético. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues en este caso nuestro virus va a introducir su material genético a la bacteria. Dentro de la bacteria, este material genético se va a combinar y se va a replicar. Y al momento de ensamblarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues vamos a encontrar que va a haber virus nuevos con el material genético del virus que infectó, otros que tengan el material genético únicamente de la bacteria, y va a haber otros virus que tengan este mismo material genético pero recombinado. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando este virus continúe infectando a otras células? En este caso, estas células son bacterias. Pues que va a inyectar el material genético de una bacteria en otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas bacterias? Pues que así como combinan su material genético con el virus, también lo van a combinar entre ellas mismas, porque este virus pues va a tener el material genético de
la bacteria que es diferente. Entonces aquí lo representan pues con diferentes colores, ¿no? La primera imagen, nuestro material genético es café y el del virus es rosita. Y si se dan cuenta, en la segunda bacteria, la que está al final, pues su material genético es azul, pero tiene un segmento de material cafecito. Esto quiere decir que pues el ADN se va a transferir de una bacteria a otra gracias al virus. Por eso les digo que funciona como si fuera un mosquito. Digamos que pica en un lado y luego pica en el otro. Y bueno, aquí tenemos una imagen que representa exactamente lo que acabamos de ver. Se ven aquí, en este caso de color rojito, los virus y pues esa pelusa gigante azul sería la bacteria. Y bueno, también tenemos el mecanismo de la lisogenia. ¿Qué es lo que hace la lisogenia? Bueno, en la lisogenia hay un virus bacteriano que tiene una simetría binaria. En este caso, los bacteriófagos van a producir las lisis de la bacteria y el virus fago que mantiene una relación latente o persistente no lítica con la bacteria hospedadora. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el fago no se va a replicar, sino que el genoma del virus se va a integrar con el cromosoma de la bacteria y se va a transmitir en forma de profago a las células descendientes durante la división de la bacteria. ¿Esto qué quiere decir? Pues digamos que el virus ahora sí va a cumplir su función de virus como tal. Va a entrar a la bacteria y en lugar de buscar multiplicarse, lo único que va a hacer es que va a mezclarse con el material genético de la bacteria. Y así, cuando la bacteria se replique, pues va a estar replicando de manera indirecta pedacitos de este virus. Y ya estos pedacitos pues van a infectar a las bacterias que desciendan de la bacteria primogénita. O sea que eso que va a hacer, digamos que se va a mezclar con el material genético para que cuando la bacteria se replique, replique al virus sin darse cuenta. ¿Ok? Mm, a ver, es que este es el que más me costó trabajo cuando estábamos en clase. Yo tengo es un fago primero, ¿no? Es un virus bacteriano, ¿no? Sí. Eso solo pasa con bacterias. Y yo puedo tener dos estadios de ese virus. Puedo tenerlo en su forma o sea, normal, como entre comillas, cuando hace como lisis, ¿no? Como cualquier otro virus. O puede entrar a lisogenia. O sea, la lisogenia como tal es cuando mete el genoma viral en el genoma de la bacteria y es cuando la bacteria se empieza a multiplicar, bueno, a reproducir, también se reproduce el código genético de mi virus, pero se Ujú. sigue quedando así, o sea, solo se replican como sus códigos genéticos, pero ni forma sus cápsides ni nada de eso. Sí, exactamente. Digamos que Mm, únicamente se mezcla con el material genético de la bacteria, pero ya no busca, o sea, como dices, no busca replicarse, no busca formar un virus completo nuevo, sino que únicamente busca replicar su material genético y se va a quedar como en un estado latente en la bacteria. ok. Entonces, digamos, sí se replicó, pero ya no formaste el virus como tal, o sea, ya no tienes el virus con su cápside y todo, sino que nada más tienes el material genético que va a estar infectando pues a todas las células, bueno, a todas las bacterias que se reproduzcan de la primera. Y cuando se convierte en profago es cuando ya... Digamos, ya se activó. Estaba en estado latente, ¿no? Estaba ahí presente, pero no estaba haciendo nada. Cuando se vuelve ya un prófago, ¿qué es lo que va a hacer? Pues digamos que se va a encender y ahora sí nuestra bacteria va a empezar a producir nuevos virus, va a empezar a replicar y pues puede que ya los empiece a ensamblar. Pero, o sea, cuando pasa a prófago es ya cuando, o sea, por ejemplo, digamos, ya pasaron, no sé, unas 3 generaciones de células hijas infectadas, ¿no? Y de repente dicen, no, pues ya me voy a empezar a reproducir ahora, no, replicar ahora sí, y ahora sí, bueno, perdón, entra en su estado De de prófago. lisis. Sí, Ok. justamente. O sea, está como en estado, digamos que únicamente empieza a infectar a más células, pero no les hace nada, o sea, solo las infecta. Y ya cuando pasan pues estas 2 o 3 generaciones, ahora sí se activa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues que la bacteria va a empezar a producir más virus, cápsides y todo el material necesario para ensamblar, pero pues
ahí sí, digamos que el organismo sí se da cuenta, entonces Ujú. provoca la lisis. Pero a fin de cuentas, pues nuestro virus ya se replicó, ya formó material. Entonces, al momento de que la célula se autodestruye, pues la única afectada es la célula, porque el virus pues se libera al organismo y ya ahí es donde continúa con su ciclo. Ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces, bueno, pues me parece que esto Ay, a mí me sería... lo puedes repetir porque me mareé. Ah, sí, doctora. Mira, A ver. digamos que primero está la fase de lisogenia. O sea, se divide en dos, como nos dijo el doctor Omar. Primero tenemos a nuestro virus, ¿no? El virus va a llegar y va a infectar a una bacteria. Después, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues el virus infecta esta bacteria y lo que hace pues es que mezcla su material genético con el de la bacteria, ¿no? Como cualquier otro virus. Entonces, esta bacteria no se da cuenta y se continúa reproduciendo, ¿no? Entonces, de esa bacteria nacen otras dos, de esas dos nacen cuatro y así. Pero, ¿qué es lo que hizo nuestro virus? Digamos que le inyectó su material genético. Pero ese material genético, imagínate que es un interruptor que está apagado. Entonces, todas las células que van a reproducirse después, todas las bacterias, van a tener ese interruptor, pero va a estar apagado. Entonces, vas a estar creando muchas bacterias con ese interruptor. Y ya, ¿no? Se va a multiplicar unas dos o tres veces. Una vez que pase eso, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues este virus, digamos que se va a activar. Entonces, imagínate que esos interruptores se van a encender. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que el virus, su material genético va a cambiar a el funcionamiento del organismo de la bacteria. Entonces, si por ejemplo esa bacteria se dedicaba a formar proteínas para poderse pegar a las células, ahora va a empezar a formar material para crear nuevos virus, para ensamblar nuevos virus. Va a ser lo mismo que con las células, va a crear una fábrica de virus usando una célula sana. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que estas bacterias se dan cuenta de que están produciendo algo que no es propio de ellas. Entonces, pues, ¿a qué mecanismo de protección recurren? Pues a la autodestrucción. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando esta bacteria se autodestruye, en lugar de matar al virus o de eliminarlo, pues, ¿qué es lo que hace? Lo libera nuevamente. Entonces, este virus, pues ya viaja a buscar una nueva bacteria sana y pues se repite el ciclo. Digamos que primero está apagado y después se enciende. Y cuando se enciende es cuando la bacteria se destruye, pero pues ya cuando se destruye ya formó nuevas réplicas del virus. Ah, ok. Ya, ya, como que ya. ¿Vale? Entonces, bueno, Sí. eso sería todo de los virus. ¿Quedó ya más claro o quieren repetir alguna parte? Yo estoy bien, es que justo la lisogenia era la que no me había costado con mucho trabajo entender. Pues yo técnicamente era como cómo se reproducían y así, pero creo que con el esquemita y como lo hizo usted, quedó muy bien. Sí, creo que sí. Ok, entonces, bueno, voy a dejar de compartir tantito y pues yo creo que podemos pasar ya al siguiente tema, que sería el de protozoarios. Uh-huh. Muy bien. Ok, ahí se ve la pantalla, ¿verdad?
Sí. Muy bien. Y bueno, vamos a comenzar entonces rápidamente. Los protozoarios. El término protozoario como tal significa animal pequeño. Los protozoarios son organismos unicelulares y eucariontes. Estos organismos van a constituir un grupo heterogéneo de organismos microscópicos que tienen una estructura celular típica. No tienen pared celular y se van a clasificar dependiendo de su capacidad de movimiento, es decir, que tanto se puedan mover. Los protozoarios son primariamente acuáticos y viven sobre todo en agua dulce, aunque también pueden llegar a vivir en agua salada. Los protozoarios que son parásitos se pueden encontrar, por ejemplo, en lo que es la sangre y los líquidos tisulares de algunas plantas. Algunos de estos protozoarios pueden absorber el alimento a través de sus membranas celulares y algunos otros van a fagocitar el alimento a través de unos poros que tienen en la parte que sería la parte bucal, con los cuales van a barrer el alimento, por decirlo así. Imaginen como si fueran ballenas. Las ballenas en lugar de masticar o morder algo, nada más como que abren la boca y en el agua que entra van filtrando pues lo que son las partículas que se van a comer. Y Dijo que bueno, tenían, perdón, doctora, uh-huh. dijo que tenían dos formas de alimentarse, ¿verdad? La fagocitosis en su aparato bucal, ¿y cuál era la otra? Es a través de fagocitar el alimento, o sea, comer, Ujú. o a través de unos poros bucales con los que Ah, van ok. a barrer su alimento. Entonces, por fagocitosis o por el aparato bucal con el que absorben el alimento, ¿verdad? Uh-huh. Y Ok. este alimento va a ser digerido en unos compartimentos que tienen que son muy similares a los estómagos, pero que en este caso reciben el nombre de vacuolas. Ok. Ujú. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Eh, bueno, aquí tenemos una imagen de la morfología general de lo que es un protozoario. En este caso, los protozoarios se consideran un subreino del reino protista y son reconocidos 7 filas o sí, filas en el subreino de los protozoarios. Tenemos a lo que son las sarcomastigóforas, labirintomorfas, apicomplexas, microsporas, acetosporas, micosporas y las cilioforas. Bueno, hablando ya de protozoarios que afectan al ser humano, vamos a encontrar únicamente a los fila de sarcomastigosfora, apicomplexas, microsporas y ciliosporas. Y bueno, aquí tenemos la imagen, ¿no? De lo que es las dos fases o las dos etapas del protozoario. Tenemos su etapa o fase de quiste y su etapa o fase de trofozoito. La que provoca generalmente los cuadros infecciosos viene a ser el trofozoito. Y su etapa de quiste, digamos que es una etapa reproductiva en la que llevan a cabo una reproducción asexual, se van a replicar, y es una etapa que le permite moverse, por ejemplo, del agua hacia el organismo o para entrar a algún organismo o para salir nuevamente al ambiente, pues sale en esta forma de quiste que le va a brindar una protección. Entonces, digamos, el trofozoito es cuando está dentro de un organismo, de un huésped, y el quiste es cuando se encuentra fuera o cuando tiene que salir. Entonces, bien, vamos a empezar a hablar de su citoplasma. Este citoplasma se encuentra constituido generalmente por una porción externa, que se va a llamar ectoplasma, y una porción interna que es más voluminosa, que se llama endoplasma. En este caso, el ectoplasma de los protozoarios está a cargo de lo que es el movimiento, la ingestión de alimentos, como vimos hace ratito que utilizan unos poros que se encuentran en su membrana, y algunas funciones como lo que es la excreción de residuos, la respiración del protozoario y también le brinda pues una protección. En este caso, pues mencionamos la parte del movimiento. Sí, nuestros protozoarios se pueden mover,
Pero ¿a través de qué o cómo se mueven? Pues para que estos se puedan mover utilizan unos organelos de locomoción o unas estructuras específicas para el movimiento. ¿Cuáles son estos organelos? Bueno, pues tenemos a los pseudópodos, a los famosos cilios, a los flagelos y algunas membranas ondulantes. Esta membrana ondulante, ¿saben dónde es común encontrarla o en qué organismos? ¿Puede ser en las amebas? En las amebas, exactamente. Ese Me como acuerdo. movimiento que hacen, esa sería la membrana ondulante. Y ese movimiento es precisamente para poderse mover en el espacio. Yo sí tengo una duda, ¿qué es un pseudópodo? Un pseudópodo, digamos que es un tipo como un bracito que utiliza pues nuestro protozoario para moverse. Permíteme tantito y te digo bien. Sí, digamos que son como bracitos. Es una prolongación del citoplasma de nuestro protozoario que en este caso la van a utilizar para moverse. Digamos que funciona como si fuera la colita de un pez. Los cilios y los flagelos son como unas barbitas, sí las conocen, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, digamos que esas le permiten moverse como si fuera un pulpo o una medusa. Se agitan y pues esas son las que le dan ese movimiento. La, la membrana ondulante pues sería el movimiento como de una ameba, pero este pseudópodo digamos que es como si le saliera una colita. Y esa colita pues ¿qué es lo que le permite? El movimiento. Ah, Es ok. una pequeña prolongación de su Ujú. citoplasma. Y está únicamente para eso, para que nuestro organismo se mueva. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Y bueno, otra parte importante de la que tenemos que hablar es el peristoma. El peristoma es eh, la porción del protozoario a través de la cual va a ingerir los alimentos. Digamos que sería el equivalente a su boca. La boca del protozoario se llama peristoma. Y pues también tenemos a su contraparte, que sería el citopigio. Si el peristoma es la porción por donde ingiere el alimento, pues el citopigio es lo contrario. Es una estructura por la cual las partículas que no son digeridas se expulsan de nuestro pequeño protozoario. Entonces digamos que es el equivalente. El peristoma es su boquita y pues el citopigio es la cola. Ok. Y bueno, aquí en esta imagen podemos observar que en el endoplasma del protozoario observamos algunas vacuolas. Estas vacuolas pueden tener una función ya sea alimenticia o contráctil. Las funciones alimenticias, pues ya sabemos, ¿no? Le permiten la nutrición a nuestro protozoario. Pero las vacuolas contráctiles, ¿para qué sirven? Pues estas funcionan principalmente como mecanismos reguladores, sobre todo de la presión osmótica, aunque también se encargan de eliminar lo que son los productos de desecho. ¿Ok? Ujú. Y bueno, perdón, aquí tenemos la imagen, ¿no? Nuevamente, y pues aquí está señalado lo que ya les mencioné, el ectoplasma y el endoplasma. Quedamos que en el ectoplasma está encargado del movimiento y de la ingesta de alimento. Y el endoplasma, pues es donde se encuentran las vacuolas y el núcleo del protozoario, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, bien, vamos a empezar a hablar ahora de lo que es lo que son algunos protozoarios, pero ya de manera más específica. Tenemos primero a la sarcomastigosfora o sarcomastigofora. En este caso, pues es esta que tenemos aquí en la imagen. Y bueno, eh, este tipo
protozoario se encuentra clasificado dentro de una categoría que se llaman fitoflagelados. ¿Por qué se llaman fitoflagelados? Porque suelen estar compuestos por uno o por dos flagelos y van a poseer unos cromoplastos, que son unos pequeños cuerpos que poseen algunos pigmentos necesarios para realizar fotosíntesis. Es decir, este protozoario realiza fotosíntesis. ¿Cuál es una característica que los hace únicos? Bueno, que los que son zooflagelados van a poseer uno o más flagelos y van a carecer de cromoplastos, mientras que los fitoflagelados, o sea, los que hacen fotosíntesis, pues van a tener menos flagelos. En este caso vamos a encontrar también dos categorías. Tenemos a los que son sarcodiarios y tenemos a los mastigóforos o flagelados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues ya vimos, ¿no? El nombre de este protozoario es Sarcomastigofora. Vamos a encontrar a los dos, tanto a los sarcodiarios como a los mastigóforos. Los sarcodiarios van a ser protozoarios con formas adultas que tengan prolongaciones ondulantes, como estas que se ven aquí, ¿no? Que parece una tipo mancha ondulada. Estos van a ser sarcodiarios. Y tenemos también a los que son los mastigóforos. Estos mastigóforos son protozoarios que van a tener flagelos. Los flagelos son estos pelitos de aquí que se ven de color blanco que le permiten el movimiento. En este caso, los mastigóforos se van a dividir en fitoflagelados y en zooflagelados. Y bueno, como ya les comenté, los fitoflagelados suelen tener uno o dos flagelos y hacen fotosíntesis, mientras que los zooflagelados tienen uno o más flagelos y no tienen cromoplastos. ¿De acuerdo? Esa es su diferencia. Ok. Y bueno, pasamos a la segunda, que sería el protozoario apicomplexa. En este caso vamos a encontrar a un grupo de protozoos que son parásitos caracterizados por la presencia de un complicado complejo apical. Estos van a tener una membrana que se encuentra compuesta por pequeños alvéolos. ¿Pero qué es el complejo apical? Bueno, pues el complejo apical es un órgano que se encuentra situado en el polo apical del organismo. Estos protozoarios, ¿cuáles son sus características? Bueno, pues ellos son parásitos intracelulares obligados, es decir, que fuera de la célula no pueden vivir. Y en específico van a tener una fase sexual en su huésped definitivo y una fase asexual en su huésped intermediario, hablando de su reproducción. Entonces, bien, volviendo al tema del complejo apical, pues quedamos que es un órgano que se encuentra situado en el polo apical del organismo. Está constituido por una estructura relacionada con el sistema de movimientos y, pues, ¿cuáles son sus funciones? Su función principal es la adhesión y la invasión de células huésped. Es decir, el complejo apical es la parte del protozoario encargada de interactuar con la célula que va a infectar. Y bueno, este complejo apical tiene unas pequeñas características que le facilitan esta tarea. Va a tener una porción que se encarga de perforar la membrana de la célula, que se llama conoide, y si no funciona como tal la fuerza bruta de entrar por la fuerza a la célula, pues va a tener una parte que se encarga de secretar químicos que van a permitir o facilitar la penetración de esta célula o de este organismo a una célula sana. ¿De acuerdo? O sea, puede o entrar por la fuerza o secretar sustancias que supongo que dañan como la membrana para que él pueda entrar. Sí, exactamente. Entra por la fuerza perforando y si no se puede, pues ya utiliza sustancias químicas para debilitar la pared y ahora sí entrar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pasamos Ok. a la siguiente.
Ay, perdón. Tenemos ahora lo que son las microsporas. Las microsporas, disculpen. Las microsporas son pequeños parásitos eucarióticos que tienen un núcleo y una cubierta nuclear, además de una membrana introplasmática y una separación de sus cromosomas en unas estructuras que se llaman cuerpos fusiformes. El ciclo de vida de las microsporas es intracelular, nuevamente. Necesita estar todo el tiempo dentro de una célula de un organismo para poder vivir. La diferencia es que estas microsporas son parásitos mononexos. ¿Qué quiere decir mononexo? Que solo necesita un solo huésped para desarrollarse, a comparación de la anterior que necesitaba un huésped intermediario y un huésped definitivo. Y bueno, aquí tenemos la imagen de lo que es la microspora. Estas microsporas tienen una fase que se llama hemerogonia proliferativa y también una vez que esta termina va a ser seguida por una fase que se llama esporogonia en la que se van a producir esporas infectantes. Entonces digamos que primero va la fase de reproducción de hemerogonia proliferativa y después va a comenzar a producir pues una esperogonia. Entonces digamos que primero se va a multiplicar y una vez que se multiplique va a liberar unas esporas que ahora sí en lugar de replicarse se van a encargar de infectar nuevas partes del organismo. ¿De acuerdo? ¿Me puede repetir eso, por favor, doctora? Es Sí, que, pues, bueno, es que eso no lo tocamos como muy bien en clase. Entonces, tengo una merogonia proliferativa, que sería como, supongo que de lo que estamos viendo, como la primera, la que está la imagen a la izquierda, ¿no? La parte de, que tengo como mi bolita encapsulada y adentro se están haciendo como bolitas, ¿no? Que sí, son mis futuras esporas. sí, Y justamente. luego, esta merogonia se diferencia hacia esporogonia. Y esa esporogonia se rompe y es cuando libera esporas. Sí, digámoslo así. Y esto por lo general se repite en casi todos los organismos, ya sean parásitos, bacterias que infectan. Si se dan cuenta, pues esto se repite, ¿no? O sea, tienen una fase en la que están dentro de una célula y digamos, imagínenselo como globitos de agua. O sea, lo van a estar inflando, inflando, inflando y lo van a estar llenando en la fase de la merogonia proliferativa. Y una vez que se encuentra bien lleno, pues ya lo único que necesitan es ser liberados para continuar con su ciclo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a entrar en una fase de esporogonia, de esporogonia, perdón. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que esta célula va a liberar esporas, pero estas esporas pues van a ser las encargadas de producir una nueva infección en una parte distinta del organismo. Ok, y esta espora, eh, supongo que, o sea, esa espora viaja, sale, no sé, es que creo que estas son como, me imagino como de tejido intestinal, ¿no? Entonces salen las heces y así, ¿no? Y ya la consumimos después. Y tiene esa cosita como para infectar, o sea, está como, es que no sé cómo se le llama. Me recuerda Mm, como un pili, pero supongo que eso es de bacterias nada más. la espora, imagina que es una burbujita. Ujú. Y adentro pues tiene el material genético y todo para comenzar de nuevo el ciclo. Entonces, digamos que la espora lo que va a hacer pues es viajar, sí, como dices, al exterior, porque pues estas se encuentran principalmente en lo que es el sistema digestivo. Entonces, sí, ¿no? Digamos que pues de alguna u otra forma sale del organismo, pero lo que va a salir es la espora. La que puede salir del organismo es la espora. Entonces, digamos, esta espora viaja, llega a un organismo sano y pues si quedamos que es una burbujita, digamos que cuando entra el nuevo organismo, esta burbujita se revienta y lo que traía adentro, pues lo va a soltar en su nuevo huésped. Y así es como se mantiene esta infección. Ok, muchas gracias. Sí, Igual ya le entendí, gracias. ok, doctora. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las cilioforas.
Este protozoario, como su nombre lo dice, va a ser un organismo que se va a mover o se va a impulsar mediante unas proyecciones llamadas cilios, por eso su nombre de ciliofora. En este caso, este protozoario va a tener una boca celular, una boquita, que se llama citostoma, y también va a tener dos tipos de núcleo. Tiene su macronúcleo vegetativo y un micronúcleo reproductor. Y bueno, estos microorganismos se van a reproducir por fisión binaria. Ahora bien, vamos a hablar en específico de sus cilios. Además de servir para la locomoción, estos cilios también tienen la función de crear algunas pequeñas corrientes que van a permitir arrastrar algunas partículas alimenticias hacia el interior de una depresión pequeñita que se encuentra en la superficie del cuerpo. Esta pequeñita depresión sería el equivalente pues a la boca del organismo. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos núcleos, vamos a tener un núcleo que se va a encargar pues como de mantener con vida a la ciliofora, y aparte va a tener un pequeño núcleo cuya única función va a ser participar pues en lo que es la reproducción. Entonces, un núcleo se va a encargar de mantener como las funciones vitales de la célula, producción y síntesis de proteínas, de enzimas y de las cosas que necesite, y la otra parte se va a encargar únicamente de intervenir pues en la parte de la reproducción. ¿Sí? Ujú. Ok. Y bueno, vamos a empezar a hablar entonces ahora de algunos protozoarios de importancia médica. En primer lugar, pues nuevamente tenemos este pequeñito de aquí, que viene siendo una Giardia intestinalis o duodenalis. En este caso, ay, perdón. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues este protozoario es el agente etiológico de una enfermedad que se conoce como giardiasis o giardiasis. ¿Cuáles son algunas de las características de esta enfermedad? Bueno, pues este protozoario se encarga de parasitar mamíferos y al ser humano, y puede hacerlo a través de las dos formas que ya te mencioné, a través de un trofozoito o de un quiste. Y bueno, este protozoario también va a poder adoptar dos formas, como ya lo mencionamos. Tiene su forma de trofozoito, que es la forma infectante del tubo digestivo, y tiene la forma de quiste. Y como ya mencionamos, la forma de quiste lo que le permite es salir del organismo. ¿Cómo va a salir este quiste? A través de materia fecal o pues nada más siendo liberado al medio ambiente. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, bien, continuamos ahora con lo que es el plasmodium. Para la reproducción de este protozoario es indispensable la participación de un mosquito del género Anopheles como parte de su ciclo biológico. ¿Sí? Entonces, bien. Eh, el plasmodium es el agente etiológico que es responsable de producir la malaria. Y en este caso el plasmodium va a infectar, las especies que infectan al hombre o de importancia médica únicamente son estas cuatro: Plasmodium vivax, Malariae, Falciparum y Ovale. Si quieren, salimos de la llamada porque ya se va a terminar, y ahorita que regresemos les explico pues su ciclo de reproducción. Perfecto. Ujú. Ok, Gracias, doctor. Ahorita lo vemos. sí. La pantalla.
Sí. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Este es su ciclo biológico o su ciclo vital. Se ve bastante complejo, pero pues si le ponen atención, la verdad es que está muy sencillo. Entonces, bueno, vamos a comenzar de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos primero nuestro mosquito. Este mosquito va a ser el mosquito hembra del género Anopheles, que va a llegar y pues va a picar a una persona. Al momento de realizar la picadura, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a inyectar una fase del plasmodium que se llama esporozoito. Estos esporozoitos, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues van a entrar a la sangre y van a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado. En el hígado específicamente van a infectar a los hepatocitos o a las células hepáticas. Entonces, bueno, llegan al hepatocito y lo van a infectar. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues estos esporozoitos van a formar lo que es un esquizonte, que como ya les había dicho, pues imagínense que son como globitos de agua que se van a inflar y se van a inflar hasta que van a explotar. Entonces, este esquizonte va a ser un globito que se va a inflar hasta reventar y una vez que reviente va a liberar ahora de esporozoitos, ahora se van a llamar merozoitos. Este esquizonte se rompe y libera los merozoitos al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que estos merozoitos nuevamente van a viajar por la sangre, pero ahora, ¿qué es lo que van a infectar? Primero infectaron a los hepatocitos, ahora se van a pasar a infectar a los glóbulos rojos. Entonces llegan estos merozoitos e infectan a los glóbulos rojos. Y aquí vemos, ¿no? El trofozoito inmaduro llega pues al glóbulo rojo y lo infecta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues una vez que infecta los glóbulos rojos, se va a continuar multiplicando y replicando dentro del glóbulo rojo, hasta que pues este explote, va a formar nuevamente un esquizonte y cuando el esquizonte explote, va a liberar más trofozoitos. Este ciclo se va a repetir unas 2 o 3 veces. Y pues con repetirse unas 2 o 3 veces, pues vamos a tener una cantidad muy considerable de trofozoitos en el torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues una vez que cumplió con sus 3 divisiones, este trofozoito va a entrar en una fase que se conoce como gamegonia. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues este trofozoito se va a convertir en un gametocito. Es decir, es una célula de gameto, como el óvulo o el espermatozoide, pero digamos que está inmadura, está chiquita. No puede, está chiquita. Entonces se forma este gametocito. ¿Qué es lo que hace este gametocito? Pues nuevamente forman lo que es un esquizonte, se va a multiplicar y se va a continuar multiplicando hasta formar, hasta tener una cantidad muy considerable de gametocitos en el torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, que pues por nuestra sangre van a ir circulando muchos de estos gametocitos. Estos gametocitos digamos que están en estado latente, no van a provocar nada. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues aquí es donde vuelve a intervenir nuestro mosquito del género Anopheles. Digamos que ahora llega un mosquito limpio. ¿Qué es lo que va a hacer este mosquito? Pues va a picar y va a ingerir sangre. Y al momento de ingerir la sangre, pues también va a ingerir algunos de los gametocitos que formamos aquí. Entonces, estos gametocitos pues van a entrar al mosquito y van a viajar hasta llegar a su sistema digestivo. En su sistema digestivo van a crecer hasta formar lo que vienen siendo, pues ahora sí, gametocitos, bien, o macrogametocitos. En este caso, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues estos macrogametocitos ahora sí se van a fusionar, se van a unir y van a formar lo que es un ovocineto. Este ovocineto, pues digamos que o sea, estos dos macrogametocitos se van a unir y van a formar, digamos, este ovocineto, que si quieren se lo pueden imaginar pues por su forma y por su función, como si fuera un globo desinflado. ¿Y qué es lo que va a empezar a pasar dentro del ovocineto? Bueno, pues que estos macrogametocitos al estarse uniendo, pues van a provocar una división celular, como si fuera un embarazo. Entonces, las células que están aquí dentro, los macrogametocitos, se van a empezar a dividir, a dividir, a dividir, a dividir. Y van a formar ahora nuevamente un globito. Pero si de este lado se llamaban esquizontes, pues dentro del mosquito recibe el nombre de ovoquiste, que imagínense que sería el equivalente a un huevo.
Y dentro de este huevo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar miles de esporozoitos listos para volver a entrar o para ingresar a un huésped nuevo, un huésped sano, y comenzar a repetir pues todo este ciclo. ¿Queda claro, chicos? Ay, más o menos. ¿Quieren que lo volvamos a explicar? Sí. Ok. Está bastante fácil. O sea, es que son como muchos pasitos, bueno, más Ajá, bien muchos sí. nombres. Sí, miren, si quieren lo volvemos a explicar, pero vamos a A tratar ver, de resumirlo. El va. mosquito llega y pica e Ajá. inyecta los esporozoitos, ¿no? Entonces ya entran los esporozoitos y viajan por la sangre hasta llegar al hígado. En el hígado infectan a los hepatocitos y Ujú, forman estos globitos, ¿no? Ya cuando el globito se revienta, si entraron esporozoitos, una vez que pasan por el hígado, ahora se llaman merozoitos. Estos ujú, merozoitos van por la sangre nuevamente y ahora van a ujú, infectar a lo que son los glóbulos rojos. ujú, Y van a hacer lo mismo, ¿no? Infectan, se multiplican y explotan a la célula. Infectan, se multiplican y explotan a la célula. Pero en Esto lo esta van a parte, hacer. perdón, Ujú, en el ciclo, en este primer ciclo que es que de ujú. explota y explota 3 veces, me parece, ujú. son merozoitos todos, ¿verdad? De merozoitos, una vez que entran al glóbulo rojo, ahora se llaman trofozoitos. Ah, ok. Ujú, Y es que si no lo preguntaban, doctor Marco. De hecho, nos pidieron hacer en el examen, hacer todo el esquema y pues la verdad es que... Sí, sí. sí está algo difícil. Entonces, bueno, el merozoito entra al glóbulo rojo y ahora se llama trofozoito, ¿ok? Y bueno, aquí hace lo mismo, ¿no? Infecta, se multiplica y lo revienta unas 3 veces. Ahora ya tenemos pues una cantidad muy considerable de trofozoitos en la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estos trofozoitos entran ahora en una etapa que se llama gamegonia. Acuérdense de esa palabra, gamegonia. ¿Por qué gamegonia? Porque ahora estos trofozoitos se van a convertir en gametocitos. ¿Y qué es lo que hacen los gametocitos? Pues lo mismo. Llegan, infectan, se multiplican y revientan. Pero una vez que revientan, van a liberar, bueno, ya no revientan más bien. Estos trofozoitos se convierten en gametocitos nada más. Pero como ya tenemos una cantidad muy, muy, muy grande de trofozoitos en el organismo, pues vamos a tener también una cantidad muy grande de gametocitos. Entonces, digamos que el trofozoito únicamente se va a transformar ahora en un gametocito. Y ya, ¿no? Hasta aquí llegó el gametocito en el cuerpo humano. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que este gametocito va a estar circulando por todo el torrente sanguíneo. Ah, ok. Es todo lo que va a hacer en el cuerpo. Va a estar circulando. Forma infectante de mosquito. Ujú. Y pues aquí es donde ya entra nuevamente nuestro mosquito, perdón. ¿Qué es lo que va a hacer el mosquito? Pues se va a alimentar de la sangre y al momento de ingerir la sangre, pues se va a estar comiendo estos gametocitos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que aquí dentro del mosquito hay otro ciclo más chiquito, pero es básicamente lo mismo. Los gametocitos se fecundan, ¿sí? Se van a, como si fuera un bebé, se van a juntar y pues van a formar una célula nueva. Se van a juntar y van a formar, digamos, este huevito. Entonces, forman el huevito y ese huevito va a estar relleno de muchos miles de esporozoitos. Entonces, digamos, entra el gametocito al mosquito, viaja por todo su sistema digestivo y del sistema digestivo se va a pasar a la trompita del mosquito, o a la trombóside del mosquito, al tubito con el Ujú. que pica. Pero ahí ya se Entonces, pasaron los esporozoitos, ¿verdad? ajá, en ese Ok. viaje que va haciendo, pasan de ser gametocitos a ser nuevamente esporozoitos. Entonces, cuando llegan a la boca del mosquito, ya son esporozoitos. Y ya están ahí listos para que el mosquito pique. Y pues cuando el mosquito pica, estos esporozoitos pues entran al torrente sanguíneo del nuevo huésped. Trobóside es como Su trompita con la su que trompa, pican. ¿no? Ajá. Sí, justamente. Ok. No, muchas gracias. Sí, porque este Entonces, ciclo no lo preguntaron y fue difícil de hacer en el examen. sí, justamente. Y también nosotros Sí, apenas lo vimos. Por eso lo traemos
Con el doctor Ah, Marco como ok. muy fresquito. O sea, sí está complejo, pero no está tan difícil. Sí, No, nada creo que más sí es eso. está bien. No, no está tan Mm, complejo. Lo único complicado pues, es que luego te lo revuelven mucho con tanta información. ujú, Pero igual, bueno, yo le sugeriría. A mí ujú. lo que igual me sirvió mucho fue, por ejemplo, en algún cuadro, resumir cada cosa. Por ejemplo, el esporozoito ponía forma infectante del humano. El esporozoito llegaba al hígado, del hígado entraba y se formaban merozoitos, ¿no? Que luego igualmente te lo dividen en fases preeritrocítica, en este caso eritrocítica y no me acuerdo cuál otra. O sea, te lo dividen en varias fases, pero lo que a mí me sirvió mucho fue eso, o sea, dividirlo por partes, pero hacerlo más sencillo que lo que te lo hacen los libros, porque si no te confunde. Y al final terminas como que diciendo, ¿y luego qué sigue? Entonces, esa parte háganlo mucho. Traten de reducir su información y traten de hacer a lo mejor algún esquema menos complejo para que les sea más fácil. Mm, Obviamente ya detalles técnicos de a dónde llega, que... Así que, por ejemplo, en el caso, ¿cuál fue? Doctor Ámbar, que fue la de, creo que me parece que fue el de tripanosoma, ¿no? Que mencionaba que llegaba a la parte del colon, a la parte del intestino posterior y luego llegaba al intestino, Ah, no me sí. acuerdo a qué partes, entonces te lo Dependiendo de mencionaba la así. parte del intestino del mosquito, recibía un nombre diferente Ujú. porque era una etapa distinta. Sí, sí, era un poquito más complejo. Ujú. Entonces, pues ya terminología así un poco más, como que esos detalles más específicos, eso apréndanselo cuando ya tengan dominado el ciclo biológico como tal, de que digan, ah, pues a cuando llega esta parte, pues ya, pero ya se cambia de nombre a y esto, o sea, cuando ya tengan dominado como tal el ciclo biológico lo más sencillo posible, ya entren a detalles más técnicos para que así se les haga más fácil, porque si se lo aprenden primero todo con detalles técnicos se les va a hacer muy complicado. ok. Y doctores, bueno, otra duda, no sé, aquí, ¿cuál sería mi fase diagnóstica? Es que también nos pidieron de repente eso, Sí, pero como fase todavía no sabemos bien IgG. pruebas de detección y así. Ujú. Ah, pues como tal, las pruebas de detección, doctor Ámbar, era principal. ¿Cuál El... habíamos hecho nosotros? Era na, 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 na. Ay, pues el ¿cómo más se llama? básico que nosotros hicimos fue la observación al microscopio a través de un frotis, ¿no? Según yo. Entonces Ajá, era lo el podría ver frotis como... de Ujú. gota gruesa, ¿no? Sí, frotis de gota gruesa y ibas observando si había presencia de como tal de la forma infectante, que en este caso la que se encontraba dentro de los eritrocitos, que era ¿Rosadito? Sí, sí, Ajá. bueno, la que estaba ahí circulando en la sangre, ajá. Entonces se encontraba y esa era la principal como tal, pero también podrías hacer otras pruebas bioquímicas como, por ejemplo, algunas te preguntan que PCR, que prueba de ELISA y otras más. Hay varias para hacer. Sí, mira, la principal es esa de la gota gruesa. Digamos que pones una gotita de sangre y le pones unas gotitas de... ¿Cómo se llama? ¿Solución salina? Ajá. Y haces como una gran gota en tu portaobjetos y pues ya eso es lo que observas al microscopio. Pero ya más específicas, pues tienes, por ejemplo, lo que es la prueba del frotis sanguíneo. Tienes también, pues como dijo el doctor, ¿no? Generalmente es la PCR. También me parece que la ELISA, ¿no? Que son más, esas son más Ajá, específicas, pero pero ya son son más como, caras. ajá, son más caras y son como ya se utilizan más en países desarrollados. En este caso, pues la principal sería esa. Como tal la identificación en el microscopio, pero sin embargo también podrían, bueno, también les preguntan incluso los reactivos que pueden usar, que la tinción de los colorantes de Giemsa, el colorante de Gray y no sé qué tanta cosa más. Les preguntan mucho eso. Sí. Incluso, por Y ay, me van a decir ejemplo, que ya estoy bien traumada, ¿no? Pero en el modular te preguntan mucho esto. Pues Mm, a o sea, nosotros esto es sí. para laboratorio. Ajá, por ejemplo, Ah, esto que ok. estamos diciendo de pruebas y todo eso es más para laboratorio que en Laboratorio. teoría. Porque en laboratorio te preguntan, ¿qué no sé, por ejemplo, qué en otras pruebas nos mencionaba?
Que, por ejemplo, ¿qué otras pruebas le puedes hacer para la identificación de De Plasmodium, no? Que Plasmodium, la ajá. tensión de Yemsa, que tensión de Gray, que, por ejemplo, otras pruebas aparte de esa, la técnica de fluorescencia como naranja de acridina y purina benzocarboxilo, la reacción de PCR, de tira reactiva y de otras más. O sea, son varias las que se les puede realizar, pero pues obviamente ya es lo que depende de lo que te pregunte, pero en el modular no te viene. Eso es más para laboratorio, Ajá, más que... y pues esta clase, por ejemplo, si están viendo algunos protozoarios, por ejemplo este, pues se deben enfocar en eso, características del protozoario, su ciclo vital. Ujú. Sí, porque incluso a veces les preguntan características morfológicas de las formas infectantes, o sea, qué tan, por ejemplo, qué tan grande es, qué tamaño tiene, cómo se ve al microscopio, etcétera. Te preguntan un buen de cosas. O sea, te pueden preguntar muchas cosas. O bueno, al menos a nosotros así nos hacen. Pero generalmente eso es para laboratorio, más que para teoría. Ah, ok, muchas gracias. Ok, y bueno, entonces vamos a continuar. Rápidamente vamos a hablar de lo que es el Toxoplasma gondii. Este va a ser pues el agente etiológico de una enfermedad que se conoce como toxoplasmosis y esta se puede adquirir durante la alimentación por la ingestión de lo que son la fase del quiste o por la ingesta de alguna secreción láctea que tenga contaminación fecal, bueno, que esté contaminada o también por contaminación fecal con las heces de los gatos. Entonces, esta es una enfermedad muy común en personas que pues tengan gatos, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos la imagen, ¿no? De su ciclo de reproducción. Déjenme hacerla un poquito más grande porque me parece que no se ve muy bien. Y a ver, ahí está, ¿no? ¿Cómo puede ingresar al organismo, no? Bueno, pues ya sabemos que tiene una fase de esporozoito, esporocisto, que es la que produce como la infección, y también tiene la fase de quiste. Digamos que la fase de quiste es su fase inactiva, que le va a servir únicamente para viajar y transportarse de un organismo o de un huésped a otro. Y ya la etapa que se va a encargar de producirnos la enfermedad y todo eso va a ser la fase de esporozoito. Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? Pues bueno, digamos que puede, por ejemplo, ingresar a través de las heces del felino. Este protozoario vive de manera natural en los gatos, pero en los gatos no produce ningún tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, si tenemos gatos en casa o así, pues nos exponemos a lo que es la contaminación fecal al momento de estarles limpiando su arenero, que el gato se esté frotando, cualquier situación que nos pueda exponer a las heces del animal, pues a través de ellas podemos infectarnos de lo que es el toxoplasma. Entonces digamos que pues en la popó del gatito va a ir lo que es el osoquisto o el ovoquisto y pues en las heces se va a transformar en lo que es la fase del quiste. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Bueno, pues que a través de las heces puede volver a reinfectar al gato, que pues no le va a producir nada, pero sí le va a servir para multiplicarse y mantenerse pues aquí. O puede infectar, pues con las mismas heces, podemos infectar, por ejemplo, lo que es la hierba, y pues esta hierba la van a consumir algunos animales, ¿no? Por ejemplo, borregos, gallos, conejos o ratones. Y pues aquí, ¿no? Se mantiene el ciclo. Por ejemplo, si esta hierba contaminada se la come un ratón, pues al ratón se lo puede comer un ave. Entonces, pues este ciclo se va a mantener aquí. Entonces, pues si alguno de estos animales de ganado, por ejemplo, borregos, gallinas, conejos, cerdos o vacas, come pasto o hierba que se encuentre infectado con los quistes del toxoplasma, pues en automático ellos se van a encontrar infectados también. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que nosotros los humanos, al momento de consumir carne de cualquiera de estos animales que se encuentre contaminada, pues vamos a ingerir la fase quística del protozoario. Y por lo tanto, pues nos lo vamos, del protozoario, disculpen, del toxoplasma, y pues nosotros lo vamos a ingerir y ya dentro de nuestro organismo, pues ahora sí va a entrar en su fase infectante de esporozoito y va a producir la enfermedad. También a través de las heces de cualquiera de estos animales
se puede contaminar lo que es el agua de riego. Entonces, al momento de regar, pues por ejemplo, las legumbres y las verduras que consumimos, cuando nosotros las ingerimos crudas, pues nos exponemos a contraer también el toxoplasma. Y bueno, ¿de qué otras maneras se puede transmitir? Existe la transmisión transplacentaria, es decir, que la madre embarazada se infecte y pues a través de la placenta esta infección logre llegar hasta el bebé. O tenemos la transmisión por injerto, que si yo, por ejemplo, recibo una donación de órgano, me ponen un injerto de piel o algo así, y la persona donadora pues estaba infectada sin saberlo de toxoplasma, pues puede que yo me infecte de la misma forma. ¿De acuerdo? Y bueno, pasamos entonces al siguiente, que son las Entamoeba coli y la Entamoeba gingivalis. Estos van a ser protozoarios comensales que se van a transmitir sobre todo nuevamente por lo que es el fecalismo. ¿Ok? Ay, disculpen. Y bueno, continuando tenemos esta pequeña tabla que nos expresa las diferencias en lo que es un quiste y un trofozoito. Y bueno, es lo que ya les había mencionado. El quiste va a ser la forma de resistencia del protozoario, mientras que el trofozoito va a ser su forma vegetativa. El quiste lo que se va a encargar pues es de la transmisión, o sea que el quiste lo que le permite es moverse, mientras que el trofozoito va a ser el responsable de toda la parte patológica, o sea de provocar la enfermedad. El quiste se encuentra inactivo, mientras que el trofozoito pues sí se encuentra activo. Los quistes no se multiplican, no se alimentan ni se mueven, mientras que el trofozoito sí, se multiplica, se alimenta y se mueve. El quiste no es capaz de invadir células, únicamente puede viajar fuera del organismo. Pero el quiste es resistente a los tratamientos. Digamos que está envuelto como en una capita extra. Entonces, si bien no puede provocar ninguna enfermedad, está bien, bien, bien protegido, como si tuviera un escudito. En cambio, el trofozoito sí es capaz de invadir tejidos y otras células, pero no es resistente al tratamiento. ¿De acuerdo? Esas son las principales diferencias entre lo que es un quiste y un trofozoito. Y bueno, me parece que esto sería todo de protozoarios. ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Entonces, rápidamente vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Muy bien. Y ahora sí, vamos a comenzar con el otro tema que habían pedido, que son los helmintos. Entonces, bien. Primero, ¿qué son los helmintos? Los helmintos son organismos multicelulares que se conocen comúnmente como lombrices. ¿De acuerdo? Y bueno, una característica de estos organismos es que son organismos que tienen reproducción tanto sexual como asexual. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a empezar a hablar de su clasificación. Los helmintos se van a clasificar dependiendo de su anatomía en gusanos planos o platelmintos y en gusanos cilíndricos o nematelmintos. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de cada uno. Y bien, tenemos aquí en la imagen de un lado a los platelmintos y del otro a los nematelmintos. Los platelmintos son organismos muy poco evolucionados que tienen el cuerpo aplanado.
no van a poseer una parte que se llama cutícula. Esta cutícula es un revestimiento no mineral que se encuentra en el exterior del gusano. Por lo tanto, no tienen una cubierta que aísle el interior del organismo de su exterior. ¿Cómo es que está conformado entonces este platelminto? Pues va a tener una delgada membrana que permite el intercambio de algunos productos con su ambiente. Estos no tienen una cavidad celómica, la cual es una estructura hueca que contiene los órganos internos y tiene sus órganos internos en lo que es un parénquima, no una cavidad. ¿De acuerdo? Entonces, bien, estos platelmintos pues son como este que se encuentra aquí a la izquierda. Y si se dan cuenta, la forma del gusano que se ve, pues es como si fuera planito, planito y alargado. Y bueno, del otro lado tenemos a los nematelmintos. Estos nematelmintos van a ser organismos mucho más evolucionados que tienen un aparato digestivo completo que va desde la boca y termina en el ano. Ahora, hablando de los helmintos o de los gusanos, existen algunas especies que se conocen como dioicas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas especies van a tener individuos machos y a su vez también van a tener individuos hembras. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son los platelmintos. Y bien, de los platelmintos hay un grupo de gusanos segmentados que se llaman céstodos y otro grupo más evolucionado que se llaman tremátodos, los cuales no son segmentados y tienen un aparato digestivo rudimentario, casi todos siendo hermafroditas, a excepción de lo que es la tenias o solitaria. Entonces, bien, aquí tenemos, ¿no?, la imagen. De un lado tenemos a los céstodos o a los gusanos segmentados y del otro tenemos a los tremátodos, que son gusanos no segmentados, pero que tienen un aparato digestivo muy rudimentario. Perdón, doctora Mar, los trematos entonces son los hermafroditas, excepto por las tenias. Sí. Ahí. Ok. Gracias. Sí. Nada más. Ahí está. Y bueno, ahora vamos a hablar de los nematelmintos, o los gusanos que son redonditos o gorditos. Los gusanos cilíndricos reciben el nombre de nematelmintos o nemátodos. Estos se van a dividir en dos categorías, afasmidios y fasmidios. ¿Y esta clasificación en qué está basada? Bueno, pues se basa en si poseen órganos sensoriales o no. Los que tienen órganos sensoriales pertenecen al grupo de los fasmidios y los que no tienen órganos, pues pertenecen al grupo de los afasmidios. Los fasmidios tienen unas glándulas precaudales, que son unos órganos sensoriales que desembocan separadamente a cada lado de su cola, especialmente en las especies que son parasitarias. Estos constan de una glándula, un poro y terminaciones nerviosas. Los fasmidios están relacionados también con la reproducción y nos permiten identificar lo que es el dimorfismo sexual, es decir, nos permiten identificar a hembras de los machos. ¿De acuerdo? Ujú. Y bueno, vamos a empezar rápidamente a hablar de los helmintos que tienen importancia médica. Los helmintos de importancia médica son muy numerosos como parásitos del hombre y se van a clasificar por su mecanismo de acción. Tenemos a los helmintos transmitidos por fecalismo, transmitidos por alimentos, transmitidos por el suelo y a los artrópodos. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando de helmintos transmitidos por fecalismo. Tenemos en primer lugar a estas tres especies de Taenia: Taenia saginata, Taenia solium y Taenia, la Hymenopeli
Hymenopletis nana. Entonces, bueno, las personas se pueden infectar con estos parásitos ¿a través de qué? Pues a través del consumo de carne de res o de cerdo que se encuentre mal cocida o cruda. Las infecciones por Taenia solium pueden llevar a la cisticercosis, que es una enfermedad que puede causar algunas convulsiones epilépticas, la disminución de la visión, ceguera e incluso la insuficiencia cardíaca. Taenia solum es un platelminto parásito de la clase Cestoda. Vive en el intestino delgado de los humanos y mide normalmente de 3 a 4 metros, produciendo una enfermedad llamada teniasis. Junto con Taenium saginata, es una de las especies conocidas como lombriz solitaria, usualmente encontrada en los humanos. Taenia saginata es un plantelminto de la clase Cestoda, cuyas formas adultas viven en las primeras porciones del intestino delgado del ser humano, donde normalmente alcanzan de 4 a 12 metros de longitud. Hymenopletis nana es una especie de parásito de la clase Cestoda que mide de 15 a 40 milímetros. Es el cestodo con mayor prevalencia y afecta preferentemente a lo que son niños pequeños, afectando a seres humanos y roedores por igual, causando lo que es la himenoplasis. Ok, entonces bueno, pasamos a la siguiente y aquí está esta fotografía. La verdad se ve un poco rara, pero si se dan cuenta de qué es, pues técnicamente se podría decir que es una fotografía muy bonita. Esta microfotografía muestra el primer plano del escólex. El escólex son estos como dientitos que se ven, que pertenecieron a una Taenia solium, mejor conocida como solitaria. Esta estructura o estos dientitos, que se llaman escólex, le permiten al gusano adherirse a las paredes del intestino delgado, donde se puede alimentar de los nutrientes que el hospedador ingiere. Y bueno, pasamos entonces a la segunda, que son los helmintos transmitidos por el suelo. Vamos a encontrar aquí principalmente a estos tres: Trichuris trichiuria, Ascaris lumbricoides y Necator americanus. La ascariasis es una geohelmintiasis ocasionada por Ascariasis lumbricoides, la cual es un parásito nemátodo que es más grande en el hombre, puesto que un adulto puede llegar a medir de 25 a 30 centímetros de longitud. Esta es la más común de las infecciones por lombrices intestinales. Bueno, vamos a empezar a hablar en específico de cada cosa. Tenemos primero a la geohelmintasis. Esta infección se contagia mediante el contacto oral o cutáneo con las heces humanas contaminadas. Es más común en los climas cálidos y húmedos que con las malas condiciones. La mayoría de las personas no van a presentar síntomas y en casos menos usuales y más graves, los síntomas pueden incluir lo que es dolor de vientre, diarrea y prolapso rectal. Trichuris trichuria o triocéfalo es una especie parasitaria del nemátodo del orden Trichurida, agente causal de parasitosis conocida como trichuriasis. También se le conoce como el gusano látigo por su parte anterior, que es muy delgada, y su parte posterior, que es más ancha, como si fuera un mango. Ascaris lumbricoides es un nemátodo parásito del intestino delgado humano. Este gusano se le llama también lombriz intestinal por su forma alargada que lo asemeja a una lombriz de tierra. En el cerdo se encuentra en una especie prácticamente idéntica llamada Ascaris sum. Y bueno, continuando, tenemos también al Necator americanus o Necator americano. Este va a ser una especie del minto del género Necator que se clasifica dentro del filo Nematoda. Es un parásito que vive en el intestino delgado de huéspedes como los humanos, aunque también se encuentra en cerdos, perros y gatos, produciendo una enfermedad llamada necatoriasis. Entonces, bien,
¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Ok. No. Y bueno, ahora tenemos a los helmintos que se transmiten por alimentos. La duela del hígado es una especie de platelminto nemátodo de la subclase Digenia, caracterizado por su forma lanceolada con dos ventosas, una bucal y la otra ventral, y además tiene un ciclo biológico con dos generaciones en dos hospedadores. Entre sus hospedadores se encuentra un molusco bacetrópodo anfibio y un mamífero. La fasciolasis es una infección parasitaria causada por nemátodos del género Fasciola y la especie más frecuente a nivel mundial es la asio hepática, la cual se encuentra distribuida en todos los continentes e infecta gran cantidad de mamíferos, principalmente al ganado ovino, al ganado bovino, al ganado caprino y al hombre. Y bueno, eh, la infección por estos parásitos puede provenir de los alimentos, causada por lombrices parasitarias que se encontraran, pues, por ejemplo, en cangrejos o langostas. La paragonimiasis se va a contraer al comer cangrejo o angosta mal cocidos. Los parásitos invaden el tracto gastrointestinal y los pulmones. En las primeras etapas de la infección, los síntomas incluyen. Permítanme. Ok. Ay. Y bueno, pasamos a la siguiente. Tenemos ahora a los helmintos que se transmiten por artrópodos. Entre los artrópodos encontramos a insectos, arácnidos, crustáceos y mirápodos, sobre todo a los de Oncocerca. La transmisión al ser humano de este helminto se hace por la exposición repetida a la picadura del artrópodo que se conoce como mosca negra o la mosca del género Similium que se encuentre infectada. Los vectores de la filiarosis por loa loa son dos especies de mosca del género Chrysops y Cisalia. ¿Ok? Entonces, estas infecciones se pueden dar por la picadura de lo que es la mosca negra. Y bueno, vamos a tener lo que es la enfermedad de la loasis, que es una infección de los tejidos situados debajo de la piel o debajo de la membrana externa transparente que recubre el ojo, que se conoce con el nombre de conjuntiva, causada por el nematodo loa loa. Y bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es la loasis. Y si se alcanza a ver, ¿no? Creo Perfectamente que no se cómo está está. proyectando, doctora. ¿Mande? Perdón, creo que no se está No se está proyectando. compartiendo, ¿verdad? No. Y tampoco grabando. Ay, sí, Ah, no sé cierto. si está. Grabando sí, Sí, ¿verdad? Sí, 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 porque compartiendo dijo no. que se Ay, continúa. ok. Gracias. Ahora sí. Ahí se ve, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, tenemos a los helmintos dos tipos, al Oncocerca volvulus y al Loa loa. El de arriba es Oncocerca y el de abajo es el Loa loa. Y bueno, el Loa loa en específico produce lo que es la loasis. Y aquí tenemos en la imagen, ¿no? Perfectamente se ve cómo está la conjuntiva del ojo y dentro de ella pues se encuentra este helminto. Ay, Y Dios. bueno, en este caso, la mayoría de las personas que se encuentran infectadas por estos helmintos son asintomáticas. La infección como tal va a producir algunas áreas de angioedema o edemas de Calabar que van a aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo en los miembros tanto inferiores como superiores. Y se cree que estos reflejan el desarrollo de las reacciones de hipersensibilidad que se desencadenan por la migración de los alérgenos liberados por los helmintos adultos. ¿Ok? Entonces, Ujú. bueno, aquí tenemos la imagen donde se ve bien lo del Loa Loa. Y me parece que pues ahora sí, esto sería todo de los helmintos. ¿Tienen alguna duda? ¿Una duda? Mm,
Creo que no. No, igual creo que no. Ok. Entonces, pues sería todo, chicos. Quedó, bueno, por la mala distribución del tiempo que no me organicé bien con el doctor y que pues abarcó 2 temas únicamente en 2 horas, les queda pendiente hongos, bacterias y la fisiología. Pero pues ya saben que en la carpeta tienen ahí disponibles las presentaciones con las que les damos estos temas. Ujú. Entonces, si tienen dudas, pues ahí las pueden consultar y ya cualquier cosa, pues nos pueden mandar mensaje. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. de Espera. No, nada, pues sí chicos. avanzamos bastante, ¿no? Vimos protozoarios, elementos Sí, y virus, que la verdad es que esos 3 temas, bueno, al sí. menos sí eran los que como que tenemos un poco